Antes de empezar este video solo quería disculparme con todos ustedes por haber tardado mucho en traerles el final de las Ninja Sisters, ya que como había dicho en su momento este capítulo sería el final convirtiéndose en una película, por lo que deben tener en cuenta que este video durará al menos unas 3 o más horas, dependiendo de cómo se lleve el final, así que pueden hacerse la idea del por qué tarde tanto. Sin más que decir, yo me despido y los dejo disfrutar con la película. Chao. La tarde caía lentamente sobre Ciudad Azulona, tiñendo los edificios de un tono cálido que no combinaba en absoluto con el estado emocional de Liko. Caminaba deprisa por las calles, mirando su celular cada pocos segundos, respirando con dificultad. Tenía la sensación de que cada minuto perdido era como si una cuerda se apretara un poco más alrededor de su libertad. Su corazón latía con fuerza, no por amor, no por ilusión, sino por miedo. El día anterior, Lusamine y Giovanni habían dejado claro que el compromiso con Ash debía formalizarse en menos de 48 horas. No hubo espacio para protestas, ni para lágrimas, ni para dudas. Una unión necesaria actuadas. Liko revisó las imágenes por 5ª vez, y finalmente lo admitió. No sirve, ellos no van a creer esto. Conocen mis expresiones mejor que yo misma, y si editamos. Mis padres investigan todo, si ven un error, descubrirán que es falso, y eso, solo empeorará las cosas. Ash suspiró, derrotado. Entonces, el plan falló. Liko bajó el celular con lentitud. Sus ojos perdieron brillo. Sí, falló. No tengo novio falso, no cerraba los ojos, la misma escena se manifestaba sin piedad. La plaza, el árbol, la luz dorada de la tarde filtrándose entre las hojas. Y Arya acercándose a Ash. El beso. Los labios de ella sobre los de él. El instante exacto en el que Liko sintió algo desgarrarse en su interior, algo para lo que no poseía nombre. Durante horas, Liko había intentado racionalizarlo. Intentó decirse que no debía importarle. Intentó repetirse que no lo quería, que el compromiso era un simple acuerdo político, un movimiento de su padre, algo que jamás había pedido, pero cuanto más lo decía, más falso sonaba. Su desayuno estaba intacto frente a ella, el vapor del té se había esfumado hace tiempo, dejando la taza apenas tibia. Su emocional como si lo hubiera. El interior del avión se encontraba en relativa calma, con el sonido constante de los motores envolviendo todo el ambiente mientras las nubes se deslizaban lentamente al otro lado de las ventanillas, dando la sensación de que el tiempo avanzaba más despacio de lo normal. En uno de los asientos, Ash permanecía completamente agotado, con la espalda recargada y la mirada perdida al frente, como si llevara horas intentando procesar la situación sin llegar a una respuesta clara, manteniendo las manos entrelazadas con cierta tensión que dejaba ver lo incómodo y estresado que estaba. A su lado, Liko se encontraba en una posición similar, en silencio, con las manos apretadas sobre su regazo y la mirada ligeramente baja, evitando cualquier tipo de contacto visual tanto con Ash como con las demás, como si el simple hecho de estar ahí ya fuera demasiado para ella. El ambiente entre ambos era denso, no por falta de palabras, sino porque ninguno sabía realmente qué decir ante algo que claramente los superaba. Un poco más atrás, el resto de las hermanas ocupaban varios asientos cercanos, cada una reaccionando de manera distinta ante la situación que se estaba desarrollando, ya que no era un viaje cualquiera ni mucho menos una decisión normal. Dawn murmuraba por lo bajo que todo esto estaba yendo demasiado rápido, sin entender cómo habían pasado de una vida relativamente normal a estar en un avión rumbo a Lola para algo tan serio, mientras Iris, con los brazos cruzados, afirmaba que todo era una locura y que nadie debería ser obligado a algo así, aunque su tono dejaba entrever más frustración que enojo real. Por otro lado, Lily permanecía en silencio observando a Liko desde la distancia, como si quisiera acercarse pero no supiera cómo hacerlo, mientras Malou y Lana intercambiaban comentarios en voz baja, coincidiendo en que, aunque no estaban de acuerdo con la decisión, tampoco podían hacer mucho para detenerla en ese momento. Koharu, por su parte, simplemente miraba al frente sin intervenir, analizando todo con calma, como si estuviera intentando entender cada detalle antes de tomar una postura.
La ausencia de Misty, Serena y Mai no pasaba desapercibida, y aunque nadie lo mencionaba directamente, era evidente que su falta hacía el ambiente aún más extraño, como si algo importante estuviera incompleto. Sin embargo, la razón de su ausencia era clara, ya que había sido una decisión directa de Giovanni, quien no quería complicaciones durante el viaje ni interrupciones que pudieran alterar sus planes. Más adelante, en la zona más cómoda del avión, Giovanni se encontraba de pie junto a Lusamine, observando el cielo con total tranquilidad, como si todo lo que estaba ocurriendo fuera simplemente un paso más dentro de algo ya decidido desde hace tiempo. Lusamine, con una ligera sonrisa, comentó que el clima era perfecto para llegar a Alola, a lo que Giovanni respondió que todo estaba saliendo exactamente como debía, sin mostrar el más mínimo rastro de duda sobre lo que estaba haciendo. De regreso en los asientos, Ash finalmente dejó escapar un suspiro pesado antes de girar ligeramente la cabeza hacia Liko, rompiendo el silencio al decir que todavía no podía creer que todo esto estuviera pasando, cuestionando cómo habían llegado a ese punto en tan poco tiempo sin que realmente se les diera una opción. Liko tardó unos segundos en responder, como si estuviera organizando sus pensamientos, antes de decir que ella tampoco lo entendía, que no era algo que hubiera elegido y que claramente no estaba lista para algo así, manteniendo la mirada baja mientras hablaba. Asha sintió levemente, reconociendo en sus palabras el mismo sentimiento que llevaba dentro, y agregó que, aunque ambos se negaran, parecía que no importaba demasiado lo que pensaran, ya que todo seguía avanzando como si su opinión no tuviera peso alguno. El silencio volvió por unos momentos, pero esta vez no era tan incómodo como antes, sino más bien compartido, como si ambos comenzaran a entender que estaban en la misma situación sin haberlo buscado. A lo lejos, el avión continuaba su rumbo sin desviarse, atravesando las nubes con una estabilidad que contrastaba completamente con la incertidumbre que se vivía dentro, marcando cada segundo que los acercaba más a Alola y, con ello, a un compromiso que ninguno de los dos estaba dispuesto a aceptar, pero del cual, por ahora, no podían escapar. El avión continuaba avanzando con la misma estabilidad de antes, pero el ambiente dentro de la cabina parecía cada vez más pesado para quienes estaban atrapados en esa situación sin haberla elegido. Ash seguía mirando al frente con esa expresión cansada que no cambiaba demasiado, como si ya no tuviera energía ni siquiera para molestarse, mientras a su lado Liko mantenía las manos apretadas con más fuerza que antes, respirando con cierta dificultad, como si llevara demasiado tiempo guardándose algo que finalmente estaba por salir. Después de unos segundos en los que pareció debatirse consigo misma, Liko habló en voz baja, casi como si no quisiera que nadie más la escuchara, disculpándose con Ash por todo lo que había pasado desde el primer día en que se conocieron, admitiendo que nunca pidió nada de esto y que tampoco esperaba que las cosas se salieran tanto de control, explicando con un tono apagado que lo único que realmente quería era tener una familia y alguien a quien pudiera considerar un amigo de verdad. Ash no respondió de inmediato, pero giró lentamente la cabeza hacia ella, observándola con detenimiento mientras escuchaba cada una de sus palabras, sin interrumpirla en ningún momento, manteniendo ese silencio que, lejos de ser incómodo, se sentía necesario para que ella pudiera decir todo lo que llevaba dentro. Cuando Liko terminó de hablar, el silencio volvió por unos segundos, pero esta vez Ash desvió la mirada hacia el frente nuevamente y, con un tono igual de bajo y sin cambiar demasiado su expresión, dijo que él también lo sentía, no por lo que estaba pasando exactamente, sino por ser quien era, dejando entrever que, de alguna forma, también sentía que su propia presencia había contribuido a que todo terminara así. No hubo más palabras después de eso, ambos permanecieron en silencio, pero ahora compartiendo una sensación similar, como si finalmente hubieran entendido que ninguno de los dos tenía realmente la culpa de lo que estaba ocurriendo. Unos asientos más adelante, sin que ellos lo notaran, Lana había alcanzado a escuchar cada una de esas palabras, permaneciendo completamente en silencio mientras mantenía la mirada fija al frente, procesando todo lo que acababa de oír. Su expresión no cambió demasiado, pero en sus ojos se reflejaba claramente que aquello no le había gustado en lo más mínimo, especialmente cuando desvió ligeramente la mirada hacia uno de los asientos cercanos donde Giovanni se encontraba dormido, completamente ajeno a todo lo que estaba ocurriendo a su alrededor. Lana lo observó por unos segundos más, con una mezcla de molestia y decepción que no intentó ocultar, pensando en cómo alguien podía tomar una decisión así sin considerar lo que realmente querían los demás, especialmente cuando se trataba de algo tan serio como obligar a Ash, alguien a quien consideraba su amigo, a casarse con Liko sin darles una verdadera opción.
El sonido constante del avión seguía siendo el mismo, pero para Lana, el ambiente había cambiado por completo, ya que ahora no solo se trataba de un viaje incómodo, sino de una situación que comenzaba a parecerle injusta en todos los sentidos. Sin decir una sola palabra, volvió a mirar al frente, manteniendo esa calma exterior que la caracterizaba, aunque por dentro ya comenzaba a cuestionar seriamente todo lo que estaba pasando y las decisiones que su propio padre había tomado sin pensar en las consecuencias que eso podría traer para todos. El aterrizaje fue tan suave como el resto del viaje, pero eso no hizo que la tensión desapareciera, ya que desde el momento en que pusieron un pie fuera del avión, la sensación de que todo avanzaba demasiado rápido se hizo aún más evidente. El traslado hasta el hotel fue prácticamente en silencio, con cada uno sumido en sus propios pensamientos mientras observaban el paisaje de Alola pasar frente a ellos sin prestarle verdadera atención. Al llegar, el lugar destacaba por su elegancia, con una entrada amplia, iluminación cálida y un ambiente que claramente dejaba ver que se trataba de un hotel de lujo 5 estrellas, pero ni siquiera eso logró distraer a nadie de la situación en la que estaban. Una vez dentro, Giovanni reunió a todos en una de las salas principales, manteniendo esa actitud firme que no dejaba espacio para discusiones, y comenzó a explicar con total naturalidad cómo se llevaría a cabo la boda, mencionando detalles, tiempos y preparativos como si se tratara de algo completamente normal, dejando claro que la ceremonia se realizaría en 3 días sin ningún cambio en el plan. Nadie interrumpió, nadie cuestionó y nadie mostró una reacción abierta en ese momento, pero el silencio que se formó al terminar de hablar decía más que cualquier palabra. Ash permaneció de pie, con la mirada baja y las manos relajadas a los costados, escuchando sin expresar nada, como si simplemente estuviera dejando que todo pasara sin oponer resistencia, mientras Liko se mantenía unos pasos atrás, con una postura tensa y la mirada fija en el suelo, sintiendo el peso de cada palabra que acababa de escuchar. Las hermanas tampoco dijeron nada, cada una procesando la situación a su manera, pero entendiendo que ese no era el momento para hablar. Sin más indicaciones, la reunión terminó y todos comenzaron a dispersarse lentamente, dirigiéndose a sus respectivas habitaciones, buscando un espacio donde pudieran pensar con claridad en lo que estaba ocurriendo, lejos de las miradas de los demás. El silencio volvió a dominar el ambiente en los pasillos del hotel, mientras las puertas se cerraban una tras otra, dejando a cada uno a solas con sus pensamientos, cuestionándose lo mismo una y otra vez sin encontrar respuestas claras. Ash se dejó caer sobre la cama de su habitación, mirando al techo sin realmente enfocarse en nada, sintiendo el cansancio acumulado tanto físico como mental, mientras intentaba ordenar todo lo que había pasado desde que empezó ese viaje. En otra habitación, Liko permanecía sentada al borde de la cama, con las manos juntas y la mirada perdida, repitiéndose en silencio que nada de eso era lo que había querido, pero sin saber cómo cambiarlo. Mientras tanto, lejos de ese lugar, otro avión cruzaba el cielo rumbo a Alola, llevando consigo a 3 personas que no estaban dispuestas a quedarse al margen. Dentro de la cabina, Mai, Serena y Misty se encontraban sentadas juntas, con expresiones completamente distintas pero con un mismo objetivo en mente, ya que después de recibir la llamada de Malou, entendieron de inmediato que algo no estaba bien y que no podían permitir que las cosas siguieran avanzando de esa manera. Misty mantenía una postura firme, mirando al frente con determinación, mientras Mai, aunque visiblemente preocupada, trataba de mantener la calma pensando en lo que harían al llegar. Serena, por su parte, sostenía sus manos con cierta tensión, pero su mirada reflejaba algo más profundo, una preocupación genuina que iba más allá de la situación general. Después de unos segundos en silencio, Serena habló en voz baja, casi como si estuviera hablándole a alguien que no estaba presente, diciendo que no se preocupara, que muy pronto llegaría, dejando claro que su pensamiento estaba completamente enfocado en Ash. Su voz no tembló, pero la forma en que lo dijo reflejaba lo importante que era para ella, como si ya hubiera tomado una decisión firme sobre lo que haría al llegar. Sin necesidad de decir más, el avión continuó su trayecto, acortando poco a poco la distancia entre ambos grupos, mientras el destino de todos comenzaba a dirigirse inevitablemente hacia el mismo punto, donde las cosas difícilmente seguirían igual una vez que se reencontraran. La noche había caído por completo sobre Alola. Las luces del hotel iluminaban la entrada mientras el murmullo de los huéspedes iba desapareciendo poco a poco. Después del largo viaje, Giovanni, Lusamine, Dawn, Iris, Lilie, Malou, Lana, Koharu y Liko habían decidido instalarse en sus habitaciones para descansar. Lejos del movimiento del vestíbulo, Ash permanecía de pie junto a la entrada del hotel.
El aire nocturno soplaba con suavidad y, por unos instantes, cerró los ojos mientras respiraba profundamente, intentando despejar la mente. El sonido de las olas rompiendo contra la playa cercana solía transmitirle tranquilidad, pero aquella noche no conseguía el mismo efecto. Cada vez que lograba dejar la mente en blanco, la misma idea volvía una y otra vez. El compromiso. Soltó el aire lentamente mientras bajaba la mirada hacia el suelo. Aún le costaba creer que todo hubiera llegado tan lejos. Él y Liko habían hablado varias veces desde que Giovanni anunció aquella decisión. Ninguno estaba de acuerdo. Ambos sabían que un matrimonio impuesto no podía terminar bien, por mucho que el hombre insistiera en presentarlo como una oportunidad para fortalecer a la familia. Lo peor era que tampoco podían enfrentarse a Giovanni de cualquier manera. El hombre no era precisamente alguien que cambiara de opinión con facilidad. Desde que Ash lo conocía había aprendido que, cuando tomaba una decisión, moverlo de esa postura era casi imposible. Aún así, quedarse de brazos cruzados tampoco era una opción. Tenemos que hacer algo antes de que sea demasiado tarde, recordó las palabras de Liko durante la conversación que habían tenido horas atrás. Ella había intentado mantenerse fuerte frente al resto de sus hermanas, pero cuando estuvieron solos fue evidente que también estaba asustada. No porque desconfiara de Ash. Todo lo contrario. Precisamente porque ambos entendían que aquel compromiso les estaba arrebatando la posibilidad de decidir por ellos mismos. Ash apoyó ambos brazos sobre el barandal que daba hacia la playa y volvió a inhalar con calma. Tiene que existir otra forma, aquellas palabras apenas salieron como un murmullo. Desde pequeño nunca había sido alguien especialmente valiente. De hecho, durante buena parte de su infancia era todo lo contrario. En la escuela evitaba llamar la atención, prefería quedarse al fondo del salón y hacía todo lo posible por no meterse en problemas. Si alguien levantaba la voz, él era el primero en retroceder. Si aparecía una discusión, buscaba cualquier excusa para alejarse. Muchas veces regresaba a casa sintiendo que había dejado pasar oportunidades simplemente porque el miedo terminaba dominándolo. Durante años llegó a pensar que siempre sería así. Todo empezó a cambiar el día en que conoció a aquellas hermanas. Primero fue una conversación casual. Después comenzaron a coincidir cada vez más seguido. Sin darse cuenta, terminaron formando parte de su vida diaria. Cada una tenía una personalidad completamente distinta. Había quienes hablaban sin detenerse, otras preferían escuchar antes de opinar, algunas siempre encontraban la manera de hacerlo reír y otras eran capaces de decirle las cosas de frente cuando cometía un error. Sin proponérselo, todas terminaron influyendo en él. Con el paso del tiempo dejó de esconderse detrás de los demás. Aprendió a responder cuando era necesario, a defender sus propias decisiones y, sobre todo, a dejar de escapar cada vez que aparecía un problema. No se convirtió en una persona perfecta, pero sí en alguien completamente diferente al niño inseguro que había sido durante tantos años. Por eso mismo aquella situación le resultaba tan frustrante. Había cambiado tanto para llegar hasta ese punto y, sin embargo, ahora volvía a sentir aquella vieja inseguridad intentando abrirse paso en su interior. Apretó ligeramente los puños mientras observaba las luces que se reflejaban sobre el mar. No podía permitirlo. Si cedía sin hacer nada, Liko sería quien cargaría con las consecuencias de una decisión que nunca tomó. Ella ya tenía suficiente presión por parte de Giovanni. Lo último que necesitaba era que él también terminara resignándose. Ash levantó la vista hacia el cielo estrellado y permaneció unos segundos completamente inmóvil. No importaba cuánto tiempo tardara ni lo difícil que fuera enfrentarse a Giovanni. Encontraría una manera de detener aquel matrimonio sin involucrar a Liko más de lo necesario. Si alguien debía asumir el peso de enfrentarse directamente a su futuro suegro, sería él. Quizá aún sentía miedo. Sería mentira decir que no. Pero también sabía que el miedo ya no era suficiente para hacerlo retroceder como ocurría años atrás. Esta vez pensaba luchar hasta encontrar una solución. La brisa siguió recorriendo la costa mientras el sonido constante de las olas llenaba el silencio que rodeaba el hotel. Ash permanecía apoyado sobre el barandal sin apartar la vista del horizonte. Aunque había tomado la decisión de encontrar una solución, seguía sin imaginar cómo enfrentaría a Giovanni sin arrastrar a Liko a un conflicto todavía mayor. Unos pasos suaves rompieron la tranquilidad de la noche. Al principio no les prestó demasiada atención, creyendo que se trataba de algún huésped que salía a caminar. Sin embargo, cuando los pasos se detuvieron a pocos metros de él, giró ligeramente la cabeza. Ash reconoció la voz de inmediato.
Lana permanecía de pie con ambas manos entrelazadas frente a su cuerpo. Su expresión era mucho más seria de lo habitual. No llevaba aquella sonrisa relajada que casi siempre mostraba cuando hablaba con él. En cambio, parecía estar reuniendo el valor suficiente para decir algo que llevaba mucho tiempo guardándose. Ash enderezó un poco la postura. Lana, pensé que ya estabas descansando. La joven negó lentamente con la cabeza mientras soltaba un pequeño suspiro. Lo intenté, pero no pude dormir. Sabía que estabas aquí afuera y necesitaba hablar contigo. El muchacho asintió sin decir nada, esperando a que continuara. Bastó con verla unos segundos para comprender que aquello era importante. Lana bajó la mirada hacia el suelo. Antes que nada, quería pedirte perdón. Aquellas palabras hicieron que Ash parpadeara con sorpresa. Ella respiró hondo antes de seguir hablando. Sé que últimamente he sido muy injusta contigo. Me dejé llevar por mis celos. También me enojé muchísimo cuando descubrí que Liko sería nuestra nueva hermana. Ni siquiera intenté entender la situación, solo pensé en mí. La voz comenzó a perder firmeza conforme continuaba. Tenía miedo. Ash permaneció en silencio. Mucho miedo. Lana levantó lentamente la mirada hasta encontrarse con los ojos del muchacho. Desde hace mucho tiempo, tú eres la única persona de la que me he enamorado de verdad. Cuando escuché todo aquello sentí que iba a perderte para siempre. Pensé que, si Liko llegaba a formar parte de la familia y además terminaba comprometida contigo, ya no habría lugar para nadie más. El silencio volvió a instalarse entre ambos. Ash abrió ligeramente los ojos. No esperaba escuchar una confesión tan directa. Durante unos segundos simplemente permaneció inmóvil, procesando cada una de las palabras que acababa de oír. Lana sonrió con cierta vergüenza. Supongo que debí decirte esto hace mucho tiempo, en lugar de desquitarme contigo. Ash tardó unos instantes en reaccionar. Finalmente dejó escapar una pequeña sonrisa. La verdad, sí me sorprendiste. Ella soltó una leve risa al escuchar esa respuesta. Lo imaginaba. El muchacho desvió un momento la mirada hacia el mar antes de volver a verla. Pero tampoco quiero que cargues con toda la culpa. Si soy sincero, creo que los dos cometimos errores. Yo tampoco entendía lo que estabas sintiendo y muchas veces preferí evitar el tema en lugar de hablar contigo. Quizás si hubiéramos sido más honestos desde el principio, las cosas no habrían llegado hasta este punto. Lana sintió como parte del peso que llevaba sobre los hombros desaparecía. Aquellas no eran las palabras de alguien resentido. Eran las palabras del mismo Ash que siempre intentaba comprender a los demás antes de juzgarlos. La joven dio un pequeño paso hacia él. Gracias, Ash negó suavemente con la cabeza. No tienes que agradecerme. Lana respiró profundamente mientras levantaba nuevamente la vista. De todas formas, no pienso quedarme de brazos cruzados. El muchacho arqueó una ceja. ¿A qué te refieres? La joven mostró una sonrisa mucho más decidida que las anteriores. Voy a ayudarte. Ash la observó con curiosidad. No importa si tengo que hablar con papá, convencer a mis hermanas o enfrentarme a quien sea. No quiero que este compromiso siga adelante solo porque alguien más lo decidió. Tú deberías tener el derecho de escoger por tu cuenta qué quieres hacer con tu vida, y también con quién quieres estar. Ash permaneció completamente callado. Lana continuó hablando con la misma firmeza. Si algún día decides enamorarte de una de nosotras, quiero que sea porque tú lo elegiste. No porque alguien te obligó a hacerlo. Esa decisión solo te pertenece a ti. Por primera vez desde que había salido del hotel, Ash sintió que parte de la presión que llevaba encima disminuía. No porque el problema hubiera desaparecido, sino porque acababa de darse cuenta de que ya no estaba completamente solo. Sonrió con sinceridad. Gracias, Lana. En serio. Ella respondió con una sonrisa igual de cálida antes de colocarse a su lado, apoyando los brazos sobre el mismo barandal. Durante unos instantes ninguno de los dos volvió a hablar. No hacía falta. La luna brillaba sobre el océano, iluminando la superficie del agua con un resplandor plateado que se extendía hasta el horizonte. La brisa nocturna seguía moviendo suavemente sus cabellos mientras el sonido del mar envolvía el ambiente con una calma que hacía mucho tiempo ninguno de los dos sentía. Sin decir una sola palabra más, ambos permanecieron contemplando aquella hermosa luna que dominaba el cielo de Alola, compartiendo un momento de tranquilidad antes de que los problemas que los esperaban volvieran a alcanzarlos. La mañana llegó acompañada de un cielo completamente despejado. El ambiente en el hotel era mucho más movido que la noche anterior.
Empleados entraban y salían del edificio mientras los huéspedes comenzaban sus actividades del día. Sin embargo, para la familia de Giovanni aquella jornada tenía un único propósito. Faltaba apenas un día para la ceremonia. Después del desayuno, Giovanni reunió a todos en el vestíbulo y anunció que era momento de preparar los últimos detalles del matrimonio. No dejó espacio para preguntas ni opiniones. Con la misma firmeza de siempre comenzó a repartir las tareas. Liko, vienes conmigo. Tenemos que elegir tu vestido. La joven apenas alcanzó a responder con un asentimiento. Antes de marcharse dirigió una breve mirada hacia Ash. No hizo falta decir una sola palabra para entender lo que ambos estaban pensando. Giovanni ya se alejaba con ella. Por otro lado, Lusamine caminó hasta donde estaba Ash. Nosotros iremos por tu traje. Lillie, Koharu, acompáñenos. Las dos hermanas aceptaron sin discutir. Minutos después abandonaron el hotel mientras el resto permanecía allí o aprovechaba para recorrer la ciudad. El trayecto transcurrió casi por completo en silencio. Lusamine iba al frente con una expresión tranquila, aunque algo distante. Lillie y Koharu caminaban detrás de ella junto a Ash, pero ninguna parecía tener ánimo para iniciar una conversación. Cuando finalmente llegaron a una elegante tienda de ropa formal, un empleado los recibió con una sonrisa y los invitó a recorrer los distintos modelos disponibles. Mientras Lusamine observaba varios trajes colgados cuidadosamente, Ash permanecía unos pasos detrás de ella. Después de dudar unos segundos, decidió hablar. Señora Lusamine, ella giró ligeramente la cabeza. ¿Sí? Ash respiró hondo antes de continuar. ¿De verdad cree que todo esto está bien? La pregunta hizo que el ambiente pareciera quedarse inmóvil durante unos instantes. Lillie y Koharu dejaron de mirar los estantes y, casi por instinto, dirigieron la vista hacia su madre. Lusamine permaneció en silencio durante varios segundos. Después volvió lentamente la mirada hacia los distintos trajes. No. La respuesta fue tan sencilla como inesperada. Ash abrió ligeramente los ojos. Ella dejó escapar un pequeño suspiro. No creo que esto esté bien. El muchacho esperó a que continuara. Pero ya no importa si pienso que es correcto o incorrecto. Su voz sonaba tranquila, aunque escondía un cansancio difícil de disimular. Hace mucho tiempo entendí que mi opinión no cambia las decisiones de Giovanni. Ash frunció ligeramente el ceño. Lusamine sonrió con cierta tristeza. Tal vez pienses que debería oponerme o intentar detenerlo. Créeme, lo he pensado muchas veces. Guardó silencio unos segundos antes de añadir con sinceridad. Pero le tengo miedo. Aquellas palabras sorprendieron por completo a Ash. Nunca imaginó escuchar algo así de parte de ella. Lusamine continuó observando los trajes como si estuviera hablando de algo que llevaba demasiado tiempo guardando. Giovanni siempre consigue lo que quiere. Cuando toma una decisión resulta muy difícil hacerlo cambiar de opinión. Con los años, terminé acostumbrándome a obedecer. Es más sencillo así. Ash permaneció completamente inmóvil. La mujer bajó un poco la mirada. Sé que este matrimonio no debería ocurrir de esta manera. Sé que ni tú ni Liko eligieron esto. También sé que cualquiera debería tener derecho a decidir con quién compartir su vida. Volvió a sonreír, aunque esta vez la expresión reflejaba resignación más que tranquilidad. Pero no tengo la fuerza para enfrentarlo. El joven no encontró palabras para responder. Jamás había considerado que Lusamine también pudiera sentirse atrapada. Hasta ese momento siempre la había visto aceptando las decisiones de Giovanni con aparente naturalidad. Ahora comprendía que la realidad era muy distinta. Lo único que puedo decirte, continuó ella con suavidad, es que intentes soportarlo. A veces obedecer parece la única salida. Quizá algún día llegue una recompensa por todo lo que has tenido que soportar. Ash sintió un nudo en el pecho. Aquella respuesta no era la que esperaba escuchar. Más que un consejo, parecía la confesión de alguien que llevaba demasiado tiempo convenciéndose a sí misma de que no tenía otra opción. Instintivamente miró hacia Lillie y Koharu. Las dos permanecían en silencio. Al notar que él las observaba, ambas desviaron la mirada casi al mismo tiempo. No hacía falta preguntar nada. Sus expresiones dejaban claro que conocían aquella realidad desde hacía años y que estaban tan cansadas de verla como la propia Lusamine. El silencio volvió a instalarse entre los cuatro. Finalmente, Lusamine dejó a un lado aquella conversación y tomó uno de los trajes que había estado observando desde el principio. Lo acercó a Ash y lo contempló durante unos segundos. Este te quedará bien. El muchacho aceptó la prenda sin decir nada.
Poco después fue al probador mientras un empleado realizaba las medidas necesarias para hacer los últimos ajustes. Lily y Koharu apenas intercambiaron algunos comentarios con el personal de la tienda, limitándose a responder cuando les preguntaban algún detalle. Cuando terminaron, Lusamine confirmó la compra del traje y el grupo abandonó el establecimiento. El resto del día transcurrió entre otros encargos relacionados con la ceremonia. Aunque caminaron por distintas calles de Alola y visitaron varios comercios más, casi nadie volvió a sacar el tema del matrimonio. Sin embargo, las palabras de Lusamine permanecieron en la mente de Ash durante todo el recorrido. Por primera vez comprendía que aquel compromiso no solo estaba afectando a él y a Liko. Dentro de esa familia había personas que llevaban mucho tiempo viviendo bajo el peso de las decisiones de Giovanni, soportándolas en silencio porque ya no creían tener la fuerza para hacerles frente. Ese pensamiento hizo que su determinación de encontrar una solución fuera aún mayor antes de que llegara el día de la ceremonia. Mientras tanto, lejos del centro comercial donde Ash acompañaba a Lusamine, otra parte de la ciudad era escenario de una conversación completamente distinta. Mai, Serena y Misty caminaban por una de las avenidas de Alola con expresiones serias. Desde que habían llegado, las tres habían evitado acercarse a Giovanni o involucrarse en los preparativos del matrimonio. Ninguna tenía intención de colaborar con una ceremonia que consideraban injusta, y desde la noche anterior buscaban alguna forma de impedir que llegara a celebrarse. Misty fue la primera en romper el silencio. Si esperamos hasta mañana será demasiado tarde. Tenemos que hacer algo hoy mismo. Mai asintió mientras cruzaba los brazos. El problema es que Giovanni no se va a echar atrás solo porque se lo pidamos. Si vamos directamente a discutir con él, lo único que conseguiremos será que nos ignore. Serena llevaba varios minutos pensando sin apartar la vista del camino. ¿Y si convencemos a Liko de irse con Ash antes de la ceremonia? Si ambos desaparecen durante unas horas, quizá podamos ganar tiempo. Misty negó con la cabeza. Conociendo a Giovanni, mandaría a buscarlos por toda la isla. Además, Liko no aceptaría poner a Ash en una situación todavía más complicada. Mai dejó escapar un suspiro. Entonces tendríamos que hacer que la boda no pueda celebrarse. Si falta algo importante, lo reemplazaría en cuestión de minutos, respondió Misty antes de que terminara la idea. Ese hombre siempre tiene un plan alternativo. Las tres volvieron a quedarse pensativas. Cada propuesta parecía terminar exactamente igual. Giovanni siempre encontraba la manera de mantener el control. Continuaron caminando unos minutos más sin llegar a ninguna conclusión, hasta que una voz conocida las llamó desde el otro lado de la calle. Sabía que terminaría encontrándolas. Las tres giraron al mismo tiempo. Lana caminó hacia ellas con una expresión tranquila. A diferencia de la noche anterior, ahora parecía mucho más decidida. Mai sonrió ligeramente. Así que también saliste a dar una vuelta. Lana negó con la cabeza. No exactamente. Su mirada recorrió a las tres hermanas. En realidad las estaba buscando. Misty arqueó una ceja. ¿Buscándonos? Sí. Serena observó unos segundos la expresión de Lana antes de hacer una pequeña sonrisa. No pareces sorprendida de vernos aquí. La joven soltó una leve risa. Porque no lo estoy. Las tres esperaron a que continuara. Las conozco demasiado bien. Sabía que no iban a quedarse cruzadas de brazos viendo cómo obligan a Ash y Liko a casarse. Era cuestión de tiempo para que empezaran a buscar una manera de detener la boda. Ninguna intentó negarlo. Mai terminó sonriendo. Supongo que nos conoces bastante bien. Lana asintió. Por eso mismo vine. Las tres hermanas intercambiaron miradas. Anoche hablé con Ash. Aquellas palabras llamaron inmediatamente su atención. También estuvimos pensando en cómo detener todo esto. Todavía no tenemos todos los detalles resueltos, pero ya existe un plan. Misty dio un paso al frente. ¿De verdad? Sí. Lana habló con una seguridad que rara vez mostraba. No puedo explicarlo aquí. Hay demasiada gente alrededor y no sabemos quién podría escucharnos. Miró discretamente hacia ambos lados de la calle antes de volver con ellas. Solo necesito que confíen en mí. Serena observó el rostro de Lana durante unos segundos. No veía dudas. Solo determinación. ¿Ash está de acuerdo? Fue una idea que empezamos a preparar juntos. La respuesta bastó para convencerlas. Mai cruzó los brazos. ¿Qué necesitas de nosotras? Lana sonrió levemente. Por ahora, que me sigan. Las tres aceptaron sin hacer más preguntas.
Comenzaron a caminar detrás de ella, alejándose poco a poco de la avenida principal hasta internarse por calles mucho más tranquilas. Mientras avanzaban, Lana decidió revelar al menos una parte de lo que tenían pensado. Este plan no puede funcionar solo con nosotras 4. Las demás prestaron atención. Necesitamos a las 9 hermanas. Todas. Misty frunció ligeramente el ceño. ¿Incluso Liko? Lana asintió. Especialmente ella. Sin su ayuda, todo se vendría abajo. Mai respiró profundamente. Convencer a todas no será fácil. Lo sé. La respuesta llegó sin un solo instante de duda. Algunas tendrán miedo de enfrentarse a papá. Otras creerán que es inútil intentarlo. Pero si queremos darle a Ash y a Liko la oportunidad de decidir por sí mismos, necesitaremos que todas dejen de obedecer por una vez. Las 4 continuaron caminando con paso firme. Aún faltaban muchas piezas por acomodar y el riesgo de fracasar era enorme. Sin embargo, por primera vez desde que Giovanni había anunciado el compromiso, comenzaba a formarse una alianza dispuesta a desafiar su autoridad. No sabían si el plan tendría éxito. Pero estaban decididas a hacer todo lo posible para impedir que aquella boda llegara a celebrarse.